Bienvenidos al lado invisible de la creación. Un podcast donde vamos a hacer visible lo invisible. Soy Luli Maki y en el episodio de hoy quiero hablar de algo que considero una de las dimensiones más importantes y menos comprendidas del proceso de transformación: la protección espiritual. Porque vivimos en una época donde se habla constantemente de expansión, de la conciencia, de elevar la vibración, romper patrones, sanar heridas, crear riqueza, incluso crear sistemas para construir una nueva realidad. Y aunque todas estas conversaciones tienen valor, existe una pieza fundamental que rara vez recibe la misma atención y que es esencial para poder progresar. La protección espiritual es igual de importante que la expansión, porque toda expansión crea apertura y toda apertura crea acceso. Pero sin protección espiritual, no tenemos el discernimiento para determinar qué debe acceder a nuestra vida para llevarnos en una nueva dirección. La protección espiritual es necesaria para sellar nuestro campo energético y poder sostener solo aquello que tiene valor real. Y aprender a filtrar lo que no nos aporta claridad, paz o dirección. Es un proceso que requiere sellado constante a través de prácticas espirituales y a su vez discernimiento interno, donde no todo lo que llega se acepta simplemente porque llega, sino que se evalúa desde el lente de la verdad. Desde esta visión, protegerse no es cerrarse al mundo, sino aprender a cuidar lo que permites dentro de ti. Es mantenerte alineado con aquello que trae dirección, paz y coherencia, y dejar fuera todo aquello que te desconecta y que te regresa a los mismos ciclos de siempre. Mientras muchas veces la gente se centra en la expansión, crecer, abrirse, explorar, la protección espiritual nos recuerda algo esencial. No todo lo que entra en nuestra vida necesariamente construye. No todo lo que llega viene de Dios. Y saber discernir también es parte del crecimiento. Es necesario comprender esto, porque Dios no nos va a entregar mayor riqueza si antes no comprendemos cómo funciona su orden. La mayoría de las personas se centran únicamente en abrir la conciencia, pero pocos se preparan y estudian cómo custodiar esa conciencia. Y esa diferencia es la que determina si una transformación permanece o desaparece.
si una persona realmente avanza o si repite el mismo ciclo. Existe una conversación que nadie está teniendo en este momento. Todos hablan de limpieza, pocos hablan de mantenimiento y protección espiritual. Todos hablan de liberar, pocos hablan de custodiar. Todos hablan de abrir, de conectar. Pocos hablan de sellar esas conexiones. La protección es tan importante como la transformación misma. Porque toda transformación crea espacio. Y todo espacio siempre es ocupado. Toda casa vacía siempre vuelve a llenarse. Toda conciencia vacía siempre se vuelve a llenar. Todo territorio desocupado vuelve a ser ocupado. La naturaleza no tolera el vacío. La conciencia tampoco. Y es necesario protegernos para que cuando nosotros realizamos el trabajo interior, luego ese espacio vacío no sea ocupado por las mismas cosas. Muchas personas creen que porque liberaron una herida, pues el cambio aparecerá automáticamente y verán una nueva realidad. Creen que porque abandonaron un patrón o pudieron verlo, ya están listas para el siguiente nivel. Creen que porque limpiaron el campo, el trabajo terminó. Pero limpiar es apenas el comienzo. Porque aquello que no se llena conscientemente termina siendo ocupado inconscientemente por lo mismo. Y cuando una casa es limpiada y permanece vacía, aquello que la habitaba antes encuentra siempre la manera de regresar. Y lo hace 7 veces más fuerte. Por eso es que muchas personas repiten los ciclos una y otra vez. Vuelven las mismas relaciones con otros nombres, las mismas heridas en escenarios diferentes, no necesariamente porque el trabajo interior haya fallado, sino porque el espacio que quedó disponible no fue protegido para que fuera llenado con algo totalmente diferente. La liberación crea espacio, pero el espacio necesita dirección. Necesita ser protegido espiritualmente y necesita ser sellado. La protección espiritual no consiste solamente en impedir que lo viejo regrese, sino que consiste en crear las condiciones internas y externas para que lo nuevo pueda entrar. Consiste en sellar el campo para que solamente aquello que está alineado con Dios tenga acceso y pueda alcanzarte. Porque no toda energía crea valor. No toda influencia produce expansión verdadera. No toda presencia fortalece tu propósito. La bendición requiere de un terreno preparado, una conciencia abierta para recibir esa energía.
y un campo capaz de sostener aquello que Dios desea entregar. Una conciencia abierta es una virtud, es la capacidad de recibir nuevas perspectivas, nueva comprensión, nuevas posibilidades. Pero una conciencia abierta, sin discernimiento, puede convertirse en una vulnerabilidad. Porque no toda persona merece autoridad sobre tu realidad. No todo pensamiento está alineado con Dios. No toda emoción merece obediencia. No toda influencia merece acceso sin sano discernimiento. Y cuando no existe protección espiritual, aquello que has trabajado para construir queda expuesto. Por esto es que romper patrones generacionales requiere de tanta disciplina y constancia. No basta con abandonar una forma de pensar. Hay que construir activamente otra forma. No basta con dejar atrás una identidad. Hay que desarrollar una nueva identidad. No basta con liberar el pasado. Hay que fortalecer el músculo espiritual y el entendimiento para poder sostener algo nuevo. La liberación es un momento. La transformación es un proceso. Y ese proceso requiere protección, requiere discernimiento. Porque lo familiar siempre intenta regresar. Y cuando lo nuevo todavía es débil, cuando una persona permanece en esos patrones inconscientes, lo viejo suele parecer más cómodo. Y mucha gente no se da cuenta de esto. Por eso, el verdadero trabajo comienza después de la liberación. Comienza en las decisiones conscientes que repites. Comienza cuando no regresas a los mismos entornos. Comienza cuando Dios te separa y tú obedeces a su voluntad. Comienza en la disciplina silenciosa. Esto se vuelve especialmente importante cuando hablamos de las relaciones. Porque las relaciones son una de las formas más poderosas de influencia. Cada persona que permitimos entrar en nuestra vida introduce una conciencia, una dirección y una manera de interpretar la realidad. Por eso, la pregunta no es simplemente si alguien es bueno o malo. La pregunta es, ¿qué produce esta relación en mi vida? ¿Produce claridad o produce confusión? ¿Produce una nueva dirección o simplemente distracción? ¿Me acerca a quien estoy llamado a ser? ¿Fortalece algo nuevo? ¿O me está regresando a una identidad que ya debería haber dejado atrás? Esto es importante porque toda relación siempre deja una huella. Y esas huellas participan en la realidad que estamos construyendo. Por lo tanto, solo lo que tiene la mano de Dios dejará
una huella de valor y nos llevará hacia un mejor lugar. El discernimiento no consiste solamente en distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, sino que a su vez nos permite ver aquello que opera detrás de las personas. Nos permite observar aquello que las palabras muchas veces intentan ocultar. No toda palabra bonita viene de alguien que ya ha realizado un verdadero trabajo espiritual. No toda cercanía implica que haya alineación con la verdad. No todo acceso se basa en la reciprocidad. Las apariencias seducen, pero el carácter revela. Y el carácter rara vez se revela cuando todo está funcionando fácilmente. La verdad de una persona aparece cuando las cosas se ponen más complicadas o cuando uno comienza a experimentar la fricción resultado de que uno está verdaderamente caminando en una nueva dirección. Aparece cuando hay frustración, aparece en la demora, aparece en esa incomodidad cuando uno está moviendo la energía en una nueva dirección. Porque la forma en que una persona responde cuando no obtiene todo lo que quiere en el momento que lo quiere, revela mucho más de su carácter, de su madurez espiritual, que la motivación inicial con la que comenzó. Una conciencia elevada naturalmente genera atracción. La claridad atrae, la paz atrae, la dirección atrae, la sabiduría atrae y la presencia atrae. Muchas personas creen que si vibran alto, dejarán de encontrarse con aquello que no está alineado. Pero la realidad funciona de otra manera. La elevación no elimina la necesidad de discernimiento. La expansión no elimina la necesidad de protección espiritual. Sin ese entendimiento, no estamos tomando la foto completa de lo que requiere la construcción de valor real. Porque cuanto más creces en conciencia, más acceso y más transformación real genera tu campo. Cuanto más claridad desarrollas, más personas intentarán acercarse a esa claridad. Cuanto más te alineas con Dios, más visible se vuelve aquello que has construido. Cuanta más unción lleva una persona, más riqueza genera su presencia. Y por eso, la protección espiritual se vuelve aún más importante. No porque debas vivir con miedo, sino porque debes administrar correctamente aquello que Dios está desarrollando en tu vida. Muchas veces no puedes ver las flechas que otros lanzan sobre tu vida. No siempre tienes el discernimiento para reconocer inmediatamente aquello que está interfiriendo en tu camino,
pero sí debes saber algo. Dios sí lo ve. Dios ve aquello que tú todavía no puedes ver. Dios ve aquello que todavía no comprendes. Dios ve aquello que intenta desviarte del propósito y de tus bendiciones. Y a su debido tiempo, Él siempre lo revela. Pero esa revelación implica que uno obedezca y siga su camino. Porque la revelación es para que uno pueda avanzar con las personas que Dios destinó para uno. Esta revelación no es castigo, sino que es parte de la protección espiritual. Cada revelación elimina un obstáculo que uno antes no podía ver. Cada revelación fortalece el discernimiento. Cada revelación protege una bendición. Y cada revelación te permite caminar con mayor claridad hacia el lugar al cual estás llamado. Porque Dios no solamente abre puertas, sino que también revela aquello que no debe atravesarlas contigo. Cuando hablamos de conciencia, muchas personas piensan inmediatamente en expansión y en meditación. Y la meditación tiene un enorme valor, nos ayuda a serenar el ruido interior, nos ayuda a observar, nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos. Un paso fundamental, porque cualquier persona que desee construir algo mejor, primero tiene que haber alcanzado la capacidad de silenciar el ruido interior. Pero existe una diferencia importante entre abrir la conciencia y luego protegerla para mantenerse conectado con la fuente. Y aquello que la fuente desea que nosotros alcancemos en nuestra vida. La meditación nos ayuda a observar. Ahora, la oración nos ayuda a escuchar la dirección que Dios quiere que tomemos en nuestra vida y con quién quiere que nosotros caminemos. La oración revela, te ayuda a discernir y la oración te protege. La oración es una relación con la fuente, es reconocer que no todo lo que aparece dentro de tu conciencia merece ser recibido y que necesitas una referencia superior para discernir correctamente a quién debes escuchar y quién tiene autoridad espiritual y quién no. La oración no solamente abre, la oración corrige, la oración guía, la oración protege, la oración da cobertura y sellado. Porque la protección espiritual no consiste en vivir con miedo, sino que consiste en permanecer alineado. Consiste en mantener una conexión constante con la fuente de dirección que sostiene una vida de valor. Vivimos en un mundo obsesionado
con la velocidad y la productividad, obsesionado con el movimiento, obsesionado con los resultados visibles. Pero el crecimiento espiritual opera bajo reglas diferentes, porque la verdadera prueba hacia el progreso nunca ha sido la acción. La verdadera prueba siempre ha sido el silencio. Actuar es relativamente fácil cuando existe evidencia. Actuar a veces se puede convertir en la distracción para no escuchar hacia dónde uno debe caminar. Y permanecer alineado cuando todavía no hay resultados visibles es la verdadera prueba hacia el progreso. Toda realidad tiene siempre un tiempo de respuesta y cada recalibración tiene un propósito. Porque durante ese proceso, Dios siempre está enseñando algo nuevo, desarrollando una comprensión nueva, una capacidad nueva, incluso nos está protegiendo de cosas que nosotros aún no vemos. Nos está llevando hacia una nueva responsabilidad, hacia un nuevo nivel. Por eso no existen los atajos, porque la preparación es parte de la provisión. Y aquello que intentamos acelerar muchas veces termina convirtiéndose en aquello que no podemos sostener. La realidad y la vida opera siempre sobre el principio de siembra y cosecha. Y muchas veces queremos una cosecha diferente sin estar dispuestos a reconocer aquello que hemos sembrado. Si durante años sembraste inconsciencia, no puedes esperar una cosecha de riqueza. Si durante años sembraste distracción, no puedes esperar una cosecha de claridad. Si durante años sembraste dependencia, no puedes esperar una cosecha de libertad. Si durante años estuviste desconectado de la fuente, no puedes esperar una cosecha de valor real. Y esto no es un castigo, es simplemente la forma en la que opera la creación. Piensa en una piedra cayendo sobre un lago. La piedra toca el agua una sola vez, pero el efecto continúa expandiéndose mucho después del impacto inicial. La vida funciona de manera similar. Cada pensamiento, cada elección, cada acción inconsciente genera ondas que continúan expandiéndose más allá de lo que tú puedes ver ahora mismo. Y aquí es donde la protección espiritual vuelve a ser fundamental. Porque la realidad también está siendo influenciada por aquello que otros intentan sembrar sobre nuestra vida. Muchas veces desde la ignorancia, muchas veces desde su inconsciencia. Por eso, la protección espiritual protege tu cosecha, protege tus bendiciones, protege aquello que Dios ya preparó para tu vida. Protege aquello que ninguna interferencia debería alterar. Administrar es tan importante como expandir y crear. Muchas personas saben
cómo comenzar. Pocas saben cómo sostener, porque cada nuevo nivel requiere un nuevo nivel de preparación. Todos hablan de crear sistemas, pero casi nadie habla de la conciencia que opera esos sistemas. Porque un sistema sin conciencia no progresa. La calidad de cualquier sistema siempre estará limitada por la calidad de conciencia de quienes lo operan. Por eso, la verdadera expansión nunca puede separarse del desarrollo espiritual. Porque cuanto más crece aquello que administras, más importante se vuelve la conciencia desde la cual lo administras. La expansión sin protección genera vulnerabilidad. La expansión sin discernimiento genera confusión. Ahora, la expansión acompañada de la preparación correcta y de la protección espiritual crea sostenibilidad, crea estabilidad, crea dirección hacia tu propósito, hacia aquello que Dios quiere que hagas aquí. Porque el verdadero progreso no consiste únicamente en crecer. Consiste en desarrollar la conciencia necesaria para poder sostener ese crecimiento. La riqueza no comienza en la cuenta bancaria. La riqueza comienza en la conciencia. Comienza en el carácter, comienza en la obediencia hacia la fuente. Desde una perspectiva espiritual, la riqueza es la manifestación de la unción. Y la unción no se fabrica, no se genera con una máscara, no se fuerza, no se compra, no se manipula. La unción se recibe y la recibe aquel que aprende a obedecer el orden de una conciencia superior. Porque la verdadera expansión no nace de hacer lo que yo quiero, cuando yo quiero y como yo quiero. Nace de alinearse con la fuente de la verdad. Entender las formas de la construcción de valor real. La riqueza es una forma de sembrar. Es una manera de habitar en este mundo. Es una conciencia capaz de generar valor en cada lugar en el que se encuentra. Una conciencia que deja cada relación mejor de como la encontró. Cada lugar mejor de como lo encontró. Cada persona mejor de como la encontró. Y aquello que nace de la alineación es lo único que puede sostenerse. Pero aquello que nace del deseo personal eventualmente colapsa bajo el peso de su propia desconexión con la verdad. Existe una frase que refleja la importancia de la provisión limpia como fundamento para crear una vida de valor. Sobre todo y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Muchas personas interpretan esta frase como una referencia exclusivamente emocional, como bondad ilimitada. Pero, en realidad, esta frase habla de algo mucho más profundo. Habla de custodiar la fuente desde donde nace nuestra realidad. Habla de tener discernimiento sobre lo que entra en nuestra vida. Habla de justicia y límites conscientes, límites sanos para poder construir
valor real. Porque todo aquello que construimos exteriormente primero fluye desde nuestro mundo interior. Pero debemos tener un sano discernimiento de qué entra a nuestro mundo interior desde el exterior. El flujo se abre cuando nos conectamos con aquello que Dios envía a nuestra vida. Eso tiene provisión limpia. Y nos desconectamos cuando dejamos entrar lo que no fue ordenado por Él. Nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestra percepción, nuestra capacidad de crear valor. Todo fluye desde ahí. Por eso, la protección espiritual no es un detalle menor. Es una responsabilidad. Porque si no proteges la fuente, tampoco podrás proteger la provisión que fluye desde ella. No todo lo que llega es limpio, no toda oportunidad es provisión, no toda conexión es alineación. No toda puerta abierta fue enviada para ayudarte a avanzar. Porque el progreso requiere provisión limpia. Y un sistema de progreso solamente puede sostenerse cuando aquello que entra al sistema está constantemente corrigiéndose en alineación con la verdad. De ahí que el camino espiritual, si se detiene, no se puede progresar. Mientras continúas sanando, mientras continúas creciendo, mientras continúas construyendo, pregúntate, ¿estoy dedicando la misma atención a proteger aquello que estoy construyendo? Porque limpiar es importante, pero limpiar sin sellar deja incompleta la obra. Expandir la conciencia es importante, pero expandirla sin protección crea vulnerabilidad. Toda casa vacía vuelve a llenarse. Toda conciencia vacía vuelve a llenarse. Y solamente aquello que es protegido puede sostener lo nuevo. La protección espiritual es sabiduría, es discernimiento, es administración, es responsabilidad. Es reconocer que la conciencia es un territorio sagrado y que aquello que permites entrar en ella inevitablemente participará en aquello que estás creando. Y esto es importante, porque Dios no puede darte aquello que todavía no entiendes. Primero, prepara tu conciencia. Luego, expande tu capacidad. Luego, Dios te revela lo que debe ser visto. Y finalmente, te entrega aquello que estás preparado para administrar. Esto es importante porque la bendición no consiste solamente en recibir. La bendición consiste en educarse y prepararse para poder administrarla. Y aquello que Dios quiere entregar merece de protección y madurez espiritual. Soy Luni Maki y nos vemos en el próximo episodio del lado invisible de la creación. Si te gustó este episodio, podés darle like o dejarme algún comentario. Gracias.